Hola, profe, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mentira, señor. Profe, Dígame. una consulta. ¿Usted esta semana, o sea, hoy va a subir la clase del día martes o no? ¿Ya la subí ya, po? Ah, ya, profe, gracias. Sí. Mira, a ver, espérenme un ratito. Ya, están casi todos los que están aquí, sí. Hola, profe. Hola. La niña que me preguntó, Hola, mira, profe. señorita, señorita, Dígame, profe. Paula, mira, por eso que me atraso un poquito, porque recién acabo de terminar Sí, una, profe. a las 4:20 terminé una clase anterior. Entonces se genera inmediatamente un video y recién llevo el 55%. Es lento, ¿viste? Estoy haciendo clases desde las 2 de la tarde hasta son un video de 2 horas de duración. Entonces me lo convierte el programa a MP4. Eso yo lo guardo. Y después tengo que subirlo a YouTube. Y son 2 horas y media más el subir un video. Así que tiene que tener paciencia. Yo apenas pueda, le subo los videos y usted los tiene ahí en el canal de videos Víctor Garrido. Si no lo puede ver, ¿ya? Ya, Entonces, profe, gracias que esto, tenía esa duda. sí, sí, yo los videos ningún problema, si esto fuese instantáneo, demorara poco tiempo, ningún problema, pero los videos son largos. Por ejemplo, ahora yo tengo clase contigo desde las 4:30 aproximadamente hasta las 7 de la tarde, y y a las 7 yo comienzo otra de 7 a 8:30, no alcanzo a hacer esto. Entonces yo termino un poquito antes para que generar los videos y guardarlos, y después cuando tengo tiempo tengo que convertirlo de MP4 para subirlo a YouTube y dejarle a ustedes el link del video. Eso demora. Entonces ahí lo oculto yo un poquito y comienzo a hacer la clase, pero a medida que yo estoy usando, estoy convirtiendo un video. Entonces hay que tener un poquito de paciencia, pero ya lo subí ya el otro día. Yo creo que esto el sábado, en la tarde o el domingo lo puedo subir, pero trato de hacerlo lo antes posible para que no me pille tanta máquina. Mira todos los videos que tengo que convertir. Paula, Paula, Sí, profe, lo estoy escuchando. mira, yo en la mañana tuve clase con biofísica, que es de otra universidad. Tengo 3 videos que guardar y acabo de terminar con la mecánica en la mañana. Ahí tengo 2 y ahora entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y con ese video 6 el que está, más usted 7, 8 videos. Es que le preguntaba porque pensaba que como la próxima semana es de vacaciones, Sí, pues. pensé que lo iba a subir la próxima semana, pues, por eso le No, 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 preguntaba. trato de dejar todo lo más rápido posible, en la medida que puedo, lo hago al tiro. De repente, te voy a confesar algo, pero de repente estoy hasta las 2 3 de la mañana subiendo los videos, porque tengo que estar atento a todo esto. Porque de repente, fíjate tú que se genera el video y el programa me dice, tiene que reiniciarlo de nuevo, hubo problema, y tenéis que volver a estar 2 horas más encima. Entonces, de repente, de una noche para otra, dejo el video subiéndolo. Ya, profe, gracias por Eso es, aclararme la eso, duda. eso son cosas que no se visibilizan, po, pero cuando uno, porque lo otro sería no generar videos, po, pero al alumno le interesa tener el video, por eso yo los genero y son de carácter público los míos. Entonces, si tú no lo logras ver a través del link que yo te mando, anda a YouTube y coloca canal de video o video, colocas Víctor Garrido y vaya a llegar a los videos que están. Yo les coloco la clase, la fecha, el día, la hora que corresponde. ¿Ya? Bien, vamos a ir a trabajar entonces. ¿En qué estábamos en la última clase, por favor? ¿Me recuerdan un poco? ¿Estábamos en el análisis dimensional o no? ¿O ya habíamos terminado eso? ¿Habíamos visto cifras significativas? Y eso íbamos a ver, pero Ya, lo dejamos para hoy día.
Perfecto, gracias. Entonces sería interesante que usted tuviera ahora su calculadora al ladito, porque yo le voy a ir pidiendo que vaya ratificando algunos cálculos que he hecho, de algunos ejemplos que yo me generé, para que vayan ratificando y colaborando con los cálculos algebraicos o matemáticos. Si hay algún compañero o compañera que esta semana no se metió a clases por alguna razón específica, trate usted de darle digamos, los links de los que yo le he dado, porque son clases recurrentes, ¿ya? Bien, vamos con la cifra significativa. Dice, tal como hemos estudiado en el apartado de instrumentos de medida, ya sea midiendo uno con una regla, con un transportador, un pie de metro, un tornillo micrométrico, que normalmente eso se hace en terreno o se hace en laboratorio. Cuando yo mido cualquier magnitud, siempre hay un error inherente al proceso de medición, ya sea errores instrumentales, errores accidentales, errores aleatorios y una serie de otros tipos de errores que se puedan dar. Por lo tanto, en todo proceso de medición hay una aproximación al valor verdadero y hay normas para poder establecer los datos como corresponde. Pero no solo cometemos al leer los datos de los instrumentos de medida, sino también con los resultados de las operatorias matemáticas, en las que se vean involucrados los números decimales. En este apartado nos centraremos en cómo tratar los datos obtenidos para que nuestros cálculos sean lo más exactos posible. En concreto, nos centraremos en dos objetivos: el concepto de cifra significativa y qué es el redondeo y cómo se usa. Ahí. Entonces, cuando yo realizo una medición con un instrumento de medida, este nos devuelve un valor formado por por una serie de cifras. Dicha serie de cifras recibe el nombre de cifra significativa, y que la vamos a denominar de esa manera: cifra significativa. Ahí. Al conjunto de todos de los dígitos que se conocen con seguridad en la medida, y de todas las cifras significativas siempre hay una, la última, que estará afectada por un error. Por esta razón, el resto de cifras significativas se le llama cifra exacta. Y aquí puse algo que se da todos los días, cuando tú vas a un supermercado, vas a un banco, vas a hacer algún trámite específico en algún lugar. Obviamente te piden el permiso y te toman la temperatura. Y la temperatura, ¿cierto?, que te lo miden con uno de estos termómetros digitales. Las personas que están midiendo, lo único que ellos saben discernir respecto de si es mayor a 37 grados no te dejan entrar, o si es menor a 37, entrar. Pero no se hace pregunta si tienes fiebre o no tienes fiebre, o si cuántas cifras significativas hay, cuánto es el valor exacto. La gente hace su pega nomás y mide los guardias, y no estoy descalificando, solamente estoy diciendo el trabajo que ellos realizan, ¿eh? Pero usted, como una persona que está estudiando una carrera de técnico universitario con cierto prestigio, entonces usted debe tener la película un poquito más clara que aquellas personas que hacen otro trabajo. Ellos es el trabajo de ser guardia, pero también se les incorpora el tomar temperatura. Los termómetros digitales utilizados en la medicina práctica utilizan tres cifras significativas. Las dos primeras cifras son las exactas y la última cifra está afectada por el error, que es probablemente la temperatura real. Estará formado por infinitos decimales imposibles de representar, y además no son necesarios para determinar si un paciente tiene o no fiebre. Entonces hay ciertas reglas mnemotécnicas que tenemos que aprender ahora desde ya a utilizar. En los ejercicios que hicimos en la semana pasada y la clase anterior, hemos hecho los cálculos matemáticos sin aproximar, y lo único nomás que uno tiene claro, pregunta: profe, ¿con cuántos decimales después de la coma? Y él te dice: con 2 decimales después de la coma.
porque tú estás acostumbrado a medir en centímetros. Entonces tienes el número y puedes discernir respecto de dos cifras significativas. Cualquier cifra distinta de 0 se considera significativa. Aquí tenemos un ejemplo, 25,36 metros. ¿Tiene cuántas cifras? Tiene 4 cifras significativas. Y el o 154, ¿cierto? Tiene 3 cifras significativas, 4 y 3. Se consideran cifras significativas los ceros situados entre dos dígitos distintos de 0 y los situados después de una coma decimal. Entonces aquí, ¿esto cuántas cifras significativas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque hay ceros que están comprometidos entre dígitos dos tantos de 0, y el cero último tiene validez porque hay un punto de una coma decimal. Tiene 6 cifras significativas. 34,00 tiene 4 cifras significativas. Sin embargo, no se consideran cifras significativas los ceros situados al comienzo de un número, o sea, a la izquierda. Incluyo aquellos situados a la derecha de la coma decimal hasta llegar a un dígito distinto de 0. Entonces aquí, si bien tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras, en realidad tiene 3 cifras significativas. Los ceros a la izquierda no se cuentan. O sea, 5, 6 y 0. Tampoco se consideran significativos los ceros situados al final de un número, sin coma decimal, excepto que se indican con un punto. Entonces 450 tiene 2 cifras significativas, 45 es 0, hay un 0 que está ahí, pero no tiene sin coma decimal. En cambio, si sin embargo tengo 450 coma o punto, tengo 3 cifras significativas. Entonces aquí tengo la medida, la interpretación, el número de cifras significativas y la notación científica. El 0,023 está ubicado entre 0,022 y 0,0, ahí me faltó un 0, 24. Está ubicado ahí. ¿Y cuántas cifras significativas tiene este? Este tiene 2. Este tiene 2. Este tiene 2. ¿Y cómo se anota? 23 o 2,3 por 10 elevado a la menos 3. 1, 2, 3. Se llega al primer dígito distinto. El 12.400, el 12,400 tengo 5 cifras significativas, 2 y 3, porque hay una coma, los números que son 2,1 se consideran cifras significativas. Y ese número, de acuerdo al error inherente al proceso de medición, está entre 12,399 y 12,401, y tienen 5 cifras significativas. Entonces, ¿cómo se anota? Corro la coma a un lugar, 1,24 por 10 elevado a 1, que sería 12,400. El 800, ¿cuántas cifras significativas? Tengo una sola, porque no tengo ni punto ni coma, no hay coma decimal. Y ese número está ubicado entre 799 y 781. ¿Y cuántas cifras tengo? 1. ¿Y eso cómo se anota? Corro la coma a dos lugares, 1, 2, y te queda 8 por 10 elevado a 2. Hay algunos criterios tanto para la multiplicación como para la división. El resultado de la operatoria se notará con el número de cifras significativas del factor con menos cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 3. 3, ¿cierto? Porque tengo 2 ceros a la izquierda y no se cuentan. ¿Y cuántas tiene? Los 5, los 3 que están a la izquierda y los 2 de la derecha. Correcto, tengo 5 cifras significativas. ¿Y cuántas tiene? 2. Tengo 2, ¿verdad? Entonces, si yo opero con ellos, tanto para la multiplicación como la división, el resultado de la operación se notará con el número de cifras significativas del factor con menos cifras significativas, en este caso con 2. Entonces aquí vamos a operacionalizar, vamos a multiplicar 0,0240 por 322.41 dividido por 0,023. Haga esa operatoria, por favor.
Da 33, profe. 33, coma, y el resto de los números. Ya, lo voy a chequear al tiro. Vamos viendo. (0,0) a lo mejor lo puse malo en la coma, 40 por 322.41 y eso dividido por 0,023. Igual, Sí, profe, a mí 33, también, 33. sí, 33,64. Listo. Ahí. Entonces, ya dijimos que tanto para la multiplicación y división, el número tengo que aproximarlo con el que tenga menor número de cifras significativas, que es este, ¿no? Entonces, aquí el número a descartar es este número, y este número es mayor que 5, así que es 6, así que eso sube a 34. Sube a 34, ¿ya? ¿Sí? Y 34 lo expreso como notación científica con dos decimales en cuestión. 34, y eso te queda 3,4 exponente 2. Este debería hacerlo ahí con 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas cifras significativas tengo? Ahí. 2. Y eso es por 10 elevado a 2. No, pues esto era 33, algo, 34. Tiene que ser por 1. Sí, 10 elevado a 1. Tiene razón, ahí, 10 elevado a 1. Eso. 3,4 por 10 elevado a 1, correrla como un lugar. Pero tengo ahí dos cifras significativas. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces de aquí en adelante vamos a tener más cuidado en expresar todos nuestros datos, sobre todo cuando esté en laboratorio manejando la información, o esté haciendo algún trabajo preciso con cifras significativas, va a poder hacerlo bien como corresponde. Y aquí tengo pasar 68 inch, ¿cierto?, a metros. ¿Esto cuántas cifras significativas tiene el 68? Tiene dos cifras significativas. Entonces las pulgadas las voy a pasar a metros. Una pulgada son 202,54 metros o 0,0254 metros, porque hay que pasarla a metros. Recuerde que una pulgada son 2,54 centímetros y un centímetro lo divido por 100 para correr la coma a dos lugares, 0,0254. ¿Y esto cuántas cifras significativas tengo? 3. Los ceros a la izquierda no se cuentan. Y este tiene 0 cifras significativas porque es un número puro. ¿Ya? Igual que el 800, que tenía una cifra significativa. Entonces, si yo hago la operatoria, me queda 1,72 metros. Y como tengo que discernir entre el 68 y el 3, porque este tengo 0 cifras significativas, lo expreso, ¿cierto?, con dos cifras significativas. La cifra de Cartaro, ¿cierto?, sería 0,73, pero lo expreso con dos cifras significativas, 1,7 metros. Dos cifras significativas. Vamos viendo para el caso de la suma y o diferencias, resta. El resultado se anotará con el número de decimales, con el número de decimales del factor con menos número de decimales. El 0,23, ¿cuántas cifras significativas tengo? 2. 2. Este que está aquí, ¿cuántas tiene? 3. 3 o 4. 3, ¿verdad? Eso es 3. ¿Y esto que está aquí, cuántas tiene? 2. 2. 2.
Ahí. Entonces, si yo sumo resto, ¿cuánto me queda eso? Voy a chequear el tiro. 0,23 más 0,0432 más 0,015. 0,2882. ¿Eso da o no? Profe, lo sumó todo y hay una resta. Ah, de veras, vos. Mira vos, papá. 0,23 más 0,0 de veras, 432 menos 0,015. 0,2582. Estaba bien. Ahí. Así que ese sube a 0,26. Porque la tercera cifra a descartar es esta, ¿no? Y el 8, porque tengo que expresarlo con 2 decimales, así que tengo que ver ahí. El 58, ¿cierto? Se aproxima a 6. Porque la cifra a descartar es mayor o igual a 5. ¿Listo? Ya. En el caso de las funciones, el resultado se notará con el número de cifras significativas del argumento. Aquí tengo coseno de 34,98. Lo que está encerrado entre paréntesis es el argumento. ¿Cuántas cifras tengo esa? 4. 4. Entonces yo mi calculadora ahora en el sistema DEC uso, ¿cierto? Y ubico y calculo el coseno de 34,98. Da 0,819352. Ya. Entonces, ¿con cuántas cifras lo tengo que hacer? Con 4, ¿no? Sí. Entonces, ahí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces ahí, ese 35, que es lo que tengo que descartar, sube, aproximo, ¿cierto? A 4. Y ahí tengo las 4 cifras significativas. El e elevado a 4. ¿Cómo lo hago eso con mi calculadora? ¿Saben ubicar, hacer eso, no? Vaya a la tecla logaritmo LN, logaritmo natural. Da eso, profe. 54,5981. Sí. Ya, el resto lo hizo, ¿no? ¿Sabe cómo hacerlo? Sí, profe. No hay problema en eso. Ya. ¿Cuántas cifras tengo? Una. Entonces aquí tengo 54,55, la descartaron, ¿cierto? Es esa. Pongo 5 y el 55 lo aproximo a 5 con una cifra significativa. Pero no puedo colocar 5, sino coloco, recuerda que esto viene de los 50, tengo 5 décadas, 5 décadas, entonces para expresarlo lo expreso por 10 elevado a 1. Entonces te queda 5 por 10 elevado a 1, con una cifra significativa. Para dar cuenta, ¿cierto?, del 55, porque si coloco 55 lo bajo a 5 no tiene relación con lo que estoy haciendo. Ya, el e elevado a 4,0, ¿cuántas cifras significativas tengo? 2. 2. Entonces ahí calculo 54,59, Ahora la cifra de descartar, ¿cierto? Es el 45 sube a 5. Entonces, ¿cómo lo expreso? Corro la coma a un lugar, 5,5 por 10 elevado a 1, te queda 55. ¿Y tengo cuántas cifras significativas? 2. Aquí tiene relevancia porque tengo una coma. Ya vamos a este ejemplo. Logaritmo natural de 4,320. ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? 4. 4. Por e elevado a 4,32. ¿Cuántas cifras significativas tengo? 3. 3. Y el seno, 400,
3 también. 3, porque aquí tienen relevancia los ceros porque hay una coma, ¿o no? Si fuese seno de 4, habría problema. Seno de 4,00. Y esto está dividido por 0,023, que tengo dos cifras significativas porque los ceros a la izquierda no se cuentan. Por lo tanto, la operatoria final debería ir expresada con dos cifras significativas. Calculen el logaritmo de 4,320. Chequen que sea eso. Después calculen el e elevado a 4,32, que debería ser eso. Y después calculen el seno de 4,00, que debería ser eso otro. Y eso lo dividen por 0,023. ¿Cuánto les quedó el primero? 1,46 esa cantidad, ¿o no? Sí, profe. Ya, ¿y con cuántas cifras yo debería expresar ese número? ¿Con cuántas? Con 4. Con 4. Entonces, 4, 1, 2, 3, y ahí el 32 a descartar. Como esa cifra es menor que 5, lo dejo como 3. Entonces 1,463. Ahí está. Luego este número, ¿cuántas cifras significativas tengo? Tengo 3. Y me queda 75,18, Entonces la cifra a descartar es esta, ¿no? 18,88, se te queda 18,9. Y ese 18, perdón, 19 lo aproximo, el 19 lo aproximo a 2, 75,2. Con tres cifras significativas, porque el número a descartar, ¿cierto?, era mayor o igual a 5. Y esto te queda 4,00. ¿Con cuántas cifras tengo? Tengo ahí esa cantidad, entonces lo aproximo. Tengo 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces el 75 sube a 8. Ahí está. Recuerden que los ceros a la izquierda no se cuentan. Entonces tengo 1, 2, 3. Y ahora hago la operatoria. Multiplico todo eso, divido por eso. Y eso debería quedarte 333,87. Entonces, en la cifra a descartar tienen que ser 2. Entonces, obviamente, esto te queda 333,87. El 87 sube a 9. Y eso sería 334, ¿no? Porque te queda 3,8. Sí. ¿Cierto? Pero eso lo tengo que aproximar con dos cifras significativas. Y como este número a descartar es menor, lo dejo como 33. ¿Cierto? Como 333, pero esa cosa me queda 3,3, porque este número a descartar es menor o igual a 5. Entonces te queda 3,3 exponente 2, porque viene de, no puedo dejarlo como 3,3, tengo que expresarlo que viene de las centenas, 3,3 exponente 2 con dos cifras significativas. ¿Ya? Esa parte no la entendí, profe. ¿Qué cosa? De por qué del 334 pasa a 3,3 por 10 elevado. Lo que pasa es que esto viene de las centenas, pues son 300. Entonces yo debería dejarlo con 2, ¿o no? Entonces yo no puedo colocar 334 igual a 3,3. ¿Me entiendes? Tengo que dejarlo expresado en la forma de 300. Entonces le corro la coma a un lugar, distinto del primero, distinto de 0 al primer dígito, pero tengo que expresarlo con 10 elevado a 2. Entonces ahí estoy indicando que esto viene de las centenas.
3 centenas, o sea, 300. Porque no puedo bajarlo solito ahí. Fíjate bien, de 334 bajo a 3,3 no tiene consecuencia, ¿me entiendes? Ah, ya, ahora sí. ¿Entiendes? Por eso lo expreso usando la notación científica, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice en un circuito electrónico se utiliza un multitest, un multímetro que nos devuelve las siguientes medidas de intensidad de corriente en distintos puntos del circuito. 0,050 amperes, 10,050 amperes y 0,101 amperes. ¿Cuántas cifras significativas tienen estas medidas? ¿Esta cuántas tiene? 2, 2. ¿Esta otra? 4, ¿Seguro? ah, Sí. 5, 5. ¿Y esta otra? 3. 3. 3. ¿Ves? Entonces, tal como hemos visto, esta tiene 2 cifras significativas, esta tiene 5 cifras significativas y la otra tiene 3 cifras significativas. Veamos qué sucede con el redondeo o la aproximación que se habla. Cuando realizamos algún tipo de operación matemática puede ser interesante reducir el número de decimales que obtenemos para evitar trabajar con valores excesivamente grandes. El redondeo puede ayudar a esta tarea provocando que los resultados sean lo más precisos posible. Reglas para el redondeo, así como reglas para las cifras significativas. Cuando el primero de los dígitos descartados es 5 o mayor que 5, la cifra anterior se aumenta en una unidad. Entonces aquí tenemos 45.367892. Si yo lo redondeo a 4 cifras significativas, tengo 2, tengo 3 y aquí tengo que descartar esa que aparece ahí, pero como la cifra a descartar es mayor o igual a 5, sufre la unidad y sube a 7. Entonces te queda 45,37. Dado que nos tenemos que quedar con 4 cifras que hay que descartar, desde la quinta en adelante, es decir, desde el 7.7 es mayor que 5, por lo que aumentamos en una unidad la anterior y por lo tanto su resultado es 45,37. Cuando el primero de los dígitos descartados es menor que 5, la cifra anterior se mantiene igual. Entonces aquí tengo 123.643421. Hay que redondearlo a 5 cifras significativas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Y esto te queda, este número a descartar es menor que 5, aquí sí que queda igual, 6. Por lo tanto el resultado será 123,6. Entonces el resultado es 123,64. ¿Ya? Porque la descartar era, dado que nos tenemos que quedar con 5 cifras, hay que descartar desde la sexta en adelante, es decir, desde el 3,3, que es menor que 5, porque la cifra anterior la dejamos igual, por lo tanto será 123,64. Me pedían a 5 cifras. Ahí está. Y este número a descartar es menor o igual a 5. Por lo tanto queda de igual manera, 123,64. Cuando realizamos operaciones matemáticas con valores decimales, el resultado debe redondearse hasta el número hasta un número determinado de cifras significativas. Cuando sumamos o restamos, el número debe tener el mismo número de decimales que el valor que menos tenga. Aquí tengo 12,07. ¿Cuántas cifras significativas tiene?
4. Tengo 4. ¿Y esta otra cuántas tiene? 2. 2. Entonces nosotros hacemos la suma. 12.07 más 3.2 igual. 12.07 más 3.2. Y eso nos queda 15,27. Entonces, dice cuando multiplicamos o restamos, ¿cierto?, con el que más tenga. Entonces eso nos queda 15,27, ¿no? Entonces cuando multiplicamos, dividimos, el resultado de tener el mismo número de cifras significativas que el valor que tenga. Entonces en este caso, el resultado debe tener el mismo número de decimales que el que tenga 2. Entonces en este caso, ¿cuánto debería ser eso? 15, ¿no? Debería ser 15. Porque esto debería ser 15,3. Como es menor que 5, queda lo mismo. Así que ese valor debería ser 15, ¿no? Con 2 cifras significativas. Cuando multiplicamos, dividimos, el resultado debe ser el mismo número de cifras significativas que el valor que tenga, que el valor que menos tenga. 12,07 por 3,2. ¿Eso cuánto nos queda? 12.07 por 3.2. Y eso nos da 38,624. Ese es el resultado. Este tiene 4 cifras significativas y este tiene 2. Por lo tanto, el 38,624, la última cifra a descartar, ¿cierto?, sería el 6,2, que queda 38,6, pero este 86 sube a 90. Entonces el resultado nos queda 39. Ya, a ver, haga ese ejercicio y dígame con cuántas. Haga la letra A y la letra B. 150,00 dividido por 8,56. Y después otro resultado, 34,045 más 2,05. El primero sería 17.3, ¿no es cierto? No sé, vamos a esperar, pues. Veamos. ¿Están listos los demás? A mí me dio 17,3. Ya, vamos a ver. Esos son 150,00 dividido por 8,65. Y eso da 17,34, 10, 40, 46, ¿no? Vamos viendo. Solución. Aplicando las reglas de redondeo común estudiadas, eso, el valor sería 17,34. Vamos a ver en negrita eso. 17,34, 10, 40, 46. Para redondear este número, contamos el número de cifras significativas de los dos operando. El primero tengo, ¿cuántas cifras significativas? Tengo 5, ¿no? Porque tengo ahí un punto. Y este tiene 3. Por lo tanto, ¿cierto? Yo debería cortar por 3. El resultado debe tener al menos 3 cifras significativas. Entonces, en este caso, debería quedar como 17,34, 34,1. Pero la tercera cifra a descartar es 3,4 menor que 5, entonces queda como 34, ¿no? 41 queda como 4. ¿Sí? Ese resultado, ¿no? Sí, Ya. El otro. 36,95. Ya. Vamos a esperar un ratito a que lo hagan los demás y cuando tengamos una cuestión común ahí lo hacemos entre todos. Es 0.95.
Oh, ¿Ah? verdad, gracias. Sí, es 6. No conté el cero. 34,045 le sumo 2,05. El primero, ¿cuántas cifras significativas tiene? 5, Y este, 3. 3. 3. Entonces debo cortar por 3. Entonces el resultado me da 36,095, ¿no? Sí, se Y la redondea a cuarta, sí. 36,1. Y claro, el 0,96, el 0,9 debería subir a 1, ¿no? Y el resultado debería ser 36,1. ¿Ya? Buena. Ya. Dice ejercicio a desarrollar. Redondea los siguientes números experimentales utilizando únicamente dos cifras significativas. ¿Este cuánto tiene? 5 5. Y hay que redondearlo a a 2. 2. ¿Cuánto quedaría? Entonces aquí tengo, descarto esos de aquí y aquí tengo dos cifras. Entonces aquí tengo 16, esos dos números tendrían que entrar a el 16,6, ¿o no? Y como el 6 es mayor que 5, sube a 7, o sea, eso debería quedar como 17, ¿o no? Sí. 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 Ya, ahí está el resultado, 17. Vamos con el otro, 1,2467, a dos cifras. 1,2. 1,5,3. Vamos viendo, 1,2. Ah, El procedimiento, si evaluamos la tercera, si la tercera cifra es mayor y menor o igual que 5, dado que 4 es menor que 5, la segunda se deja como está descartamos, y descartamos desde la tercera en adelante. Y ese que está ahí, 5,96, a dos cifras significativas, 6. 6, ¿cierto? 6,0, ¿cierto? 6,0. Le puedes colocar una coma a un punto porque ahí sí que tiene vigencia el 0. Si tú colocas 6, no tiene vigencia. Y este otro, 76,567, 77. 77. vamos viendo, 37. 76. Esto debería quedar a dos cifras significativas, o sea, debería quedar como 77 en realidad. Ah, porque igual a 5. Debería que 77. Sí, es 7, ¿no? 77. ¿Sí o no? Sí. Listo. Ya. Ese problema ya lo habíamos hecho anteriormente ya. Ahora vamos a usar la calculadora científica con mayor rigor. Bien, vamos a manejar, ¿cierto?, la calculadora calculando por medio y desviación estándar. Borre lo que tenga y primero lo que vamos a hacer, vamos a limpiar nuestra calculadora. Porque recuerde que usted cuando incorpora cantidades, como yo lo he hecho anteriormente con otros cursos y he hecho cosas, queda acumulada material en una memoria temporal. ¿Ya? Entonces yo la tengo que limpiar. Entonces usted coloca Shift, Mode. ¿Lo hizo? Sí. Ya. Y apriete 3, donde dice Al. 3. ¿Y qué aparece ahí?
¿Lo limpió, no? La limpió, ¿no? Coloque ahí igual, reset al. ¿Qué aparece? ¿Qué apareció? Me sale reset al. Ya, pues, ¿y qué apareció abajo? Una línea segmentada, ¿no? Sí, Sí. Ya, eso significa que su calculadora está limpia. Esa carpeta temporal donde ella guarda los datos no tiene ningún dato. ¿De acuerdo? Eso es lo que usted debería hacer cada vez que usted esté trabajando con su calculadora, resetearla para que le quede impecable para la próxima clase. Sobre todo cuando está trabajando en laboratorio o en un medio estadístico. ¿Listo? Ya, ahora vamos a ir a manejar datos y vamos a calcular promedio. Entonces lo primero que vamos a hacer, presione MODE. Presionó una vez, presionó MODE, sí. ya. ¿Qué apareció? Sale la opción 1, dice comp, después la 2, SD y la 3 sale reg. Ya, entonces apriete nuevamente en MODE. ¿Qué apareció ahora? Ya. Ahora sale deg, rad y gra. Ya, y aparece SD, Ese me aparecía antes. ya no importa, entonces quédese con ese. Vuelve a apretar Ya, nuevamente y se queda con ese. Y ese ya. SD, ¿qué número tiene asociado? 2. Ya, entonces usted cuando presione 2, debería estar trabajando, decirle a su calculadora que está trabajando en el ambiente estadístico. Ya. Listo. El resto llegó a la cosa, ¿no? Sí. Ya. Entonces presiona ahí SD donde dice 1. ¿Qué apareció arriba en el visor? Arriba está como marcado que dice SD. Ya, ¿y qué significa eso? Destacado. SD significa que usted va a trabajar en desviación estándar, en el modo estadístico, le está indicando a su calculadora. Ya, entonces lo que vamos a hacer, ¿ve la pantalla o no? Dice ahí 23,42, 23,37, 22,99, 23,29. Esos son datos experimentales. ¿Cuántas cifras significativas tienen cada uno? ¿Cuánto tiene? 4. 4. ¿Y otro? 4 también. Ese 4. ¿Y ese? 4. 4. Por lo tanto, mi resultado final debería estar expresado con 4 cifras significativas. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar los datos? Usted mira estos fome, penca, vos, profe, si yo sumo los 4 datos, divido por el número de datos y tengo el valor promedio, como las notas. Pero imagínense que usted está en clase en una prueba en el modo estadístico, tiene 15 datos o 25 datos. ¿Cómo usted certifica que fueron los 15 o los 25 datos que tuvo que incorporar? Hay formas de hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Coloque 23,42. Y ubique una tecla que se llama, donde está M+. ¿La ubicó la tecla M+? Sí. Sí.
Ya, abajo de la tecla M+, aparece CL, Clear, y al ladito aparece DT. Por favor, para Sí. los que les gusta el fútbol, eso debería decir director técnico, ¿no? Sí. ¿Cierto? Claro, pero eso es data. Entonces presione esa tecla. ¿Qué apareció? Me apareció una cuestión de como n es igual a... y A mí, nada más. a mí también. ¿Qué aparece? No me diga esa cuestión, pues tenemos que ponerlo guardado en un lugar técnico. Usted me debe decir lo siguiente, está aprendiendo, no importa. Profe, el número de datos que yo incorporé es n igual 1. Sí, eso sale. Ya, eso está bien. ¿Ve? Ahí los ponemos de acuerdo, porque si eso lo dice usted en una... Mire, me apareció una cuestión que dice n igual 1. Entonces le van a llamar al tiro a terreno, le van a decir, pues, su profesor guía de la tesis, si está defendiendo la tesis, ¿me entiende? No, el número de datos que tengo es n igual 1. Ya, vamos con el otro dato. Coloque 23,37. Y ahora coloque, apriete memoria más. ¿Qué apareció? N es igual 2. N igual 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que Tener usted, dos valores ingresados, ¿no? exactamente, usted ha incorporado dos datos a su calculadora y eso lo está guardando en una columna, en algún lugar, en alguna carpeta temporal. Ya vamos ahora con el otro, 22,99. Ponga data. ¿Qué apareció ahí? N igual 3. Y ahora vamos con el otro, 23,29. Coloque data. ¿Qué apareció? N igual 4 ahora. Ya, listo, perfecto. Entonces usted incorporó 4 datos. Y ahora vamos a ir a calcular el promedio. Entonces usted presione Shift 2. ¿Qué apareció? Profe, a mí me salen como tres opciones. Ya, ¿cuáles son? ¿Qué léalo? Es que es una X. Raya. O sea, las tres son X. Una X tiene una rayita arriba y corresponde al 1. Ya, La otra es como una ya, OX, y listo. el número 2. Y la última es una SX y Sí. corresponde al número 3. Ya, yo lo voy a corregir, no importa, estamos aprendiendo, ¿me entiende? No importa que no nos expresemos bien, pero yo le voy a explicar qué significa cada uno. La primera significa X raya. X raya es el promedio, porque ella nos identifica lo que estamos nosotros, para nosotros eso es distancia, largo de una barra, por ejemplo. Para ella es el X, un número X. Eso, si yo calculo, pongo 1, voy a calcular el promedio. La otra es X ohm, que es la deviación estándar poblacional, y la tercera, la 3, es la deviación estándar regional. Nos vamos a quedar con el 2, poblacional. Entonces, como yo quiero que me calcule el promedio, digito vaya 1, como le dice cierto la operadora. Presione 1, y ahí aparece 4. Es decir, la calculadora le responde, mire, yo voy a hacer el promedio en función de 4 datos que usted incorporó. Le apareció X raya. Sí, X raya y abajo 4. 4. Significa que usted va a calcular el promedio en función de 4. Entonces ahora ponga igual.
¿Qué apareció? En el del Shift 2, ¿qué opción había que escoger? No, pues si todavía estamos en el promedio, todavía estamos ahí. Tranquilen, Ah, yo. ya. Ya. ¿Qué es lo que apareció ahí? En el X raya, ¿qué número apareció? Me dio el 23.2675. Ya. ¿Cuántas cifras significativas tiene ese? El promedio sin. El que me dio la calculadora tiene 6 cifras 6. significativas. 6 cifras significativas. ¿Con cuánto yo tengo que cortarlo? Con 4. Con 4, ¿cierto? Porque mi número de datos son con 4 datos. Entonces la cifra de cartel es el 67, ¿no? El Claro, 67 sube a 7. a Entonces, 7. claro, entonces el promedio está ahí. ¿Ves? Mira, aquí está. 23,27 promedio. ¿Ya? Si quiere aquí le ponemos aproximadamente, no, eso es igual a 23,2675. Y ahí le ponemos aproximadamente. Ahí. De acuerdo al criterio que estamos ampliando. ¿Listo? Ya. Ahora vamos nuevamente, presione Shift 2. La persona que se estaba adelantando. Shift 2. ¿Lo hizo? Sí. Ya. Y ahora vamos a aplicar el XOM, que es la desviación estándar poblacional. Entonces yo voy a presionar 2. ¿Y qué apareció? XOM 23,2775. Y aprieto el igual. ¿Y cuánto le quedó eso? 0.16678953,8. Ya, perfecto. Entonces ahora lo vamos a expresar con el número de cifras significativas. Este número, ¿cuántas cifras significativas tiene? Que estoy mostrando en pantalla. 5. 5. Entonces esto debería ser, esto no está correcto, ¿cierto? Eso debería ser 0,16 y ese 78 sube a 8, ¿no? ¿Cierto? Sí. 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 Eso. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? 4. 4, porque el 0 a la izquierda no se cuenta. Entonces, ahí está. Vamos a copiar esto y lo vamos a llevar a la hojita que esté ahí. Ya. Y por convenio, toda medida, ¿cierto? Toda medida se calcula como el promedio más menos la desviación estándar. Entonces sería 23,27 y esto era 16,68, ¿no? Ahí, ¿verdad? Sí. Ya, entonces Sí. vamos a sumar primero 23,27 más 0,1668. Eso será 23,37 más 0,1668. ¿Y eso cuánto le da? ¿Cuánto le dio? Gracias. 23.4368. 43 o 53. A mí también me dio 43. 43.68. Ya vamos, voy a hacerlo de nuevo. 23,27 más 0,1668. Sí, da 23,43. Entonces, ahí yo debería discernir sobre la cuarta cifra, ¿no? El 36 sube a 4. O sea, esto sería 23,44, ¿no? El Sí. valor más alto.
Y ahora vamos a restar 23,27 menos 0,1668. Me dio 23.1032. Ya, y eso tengo que empezar con 4 cifras. La cuarta cifra, ¿cierto? Es 23,1 y te queda 0,3. Eso 0,3 queda como 0, es menor que 5, ¿no? ¿Cómo se? Entonces Sí. ahí estamos. Entonces, sus datos experimentales fueron el promedio más menos la deviación estándar. Usted tiene un límite inferior y un límite superior, y está dentro de ese intervalo. El dato que más se repite sería el 23,27 o aproximadamente a ese valor. Y de esa forma se expresan los números. ¿Está bien? ¿Listo? Imagínate que esto fueran 50 datos. Cuando yo fui alumno como ustedes, hace harto tiempo, no existían calculadoras. Entonces uno tenía que conseguirse una calculadora o tenía que hacer todo esto a manopla, en estadística. Entonces en el fondo lo que calculaste fue esto, la diferencia entre el valor y el valor promedio, ¿cierto? Dice la medida menos el valor promedio te queda 0,15 y ese número tú lo elevas al cuadrado. Y después sumas todos esos valores. Después de la suma de esos valores lo divides por el número de datos. Y ese valor le trae raíz para que te dé ese valor que está ahí. Hoy día con la calculadora resulta ser muy fácil y rápido. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Preguntas, dudas? Ya. ¿Les quedó claro entonces que usted utilizó hoy día su calculadora, aprende el manejo, a cómo expresar los números experimentales, aprendió a calcular el promedio y la desviación estándar? ¿Ya? ¿Están por ahí o no? ¿Sí, profe? Sí, Ya. ¿Entendió entonces lo que hicimos, no? Sí. Sí, sí. Entonces ahora vamos a ir a limpiar la calculadora. Entonces ahora coloque Shift Mode. Y donde dice al está asociado a un número, colóquele 3 y resetéela. ¿La reseteó? sí. Ya, eso Sí, significa profe. que su calculadora está impecable, está Liz Taylor. Si usted quiere comprobar eso de otra manera, vaya a Mode, lleve al ambiente estadístico, coloque 1, la hizo nuevamente para que aparezca SD, Sí, ya, y coloque ahora Shift 2, perdón, Shift 1, Shift 1, Shift 1,
aparece la sumatoria de los x cuadrados, la sumatoria de los x y n, número de datos. Y está Sí. asociado con el número 3. Coloque 3 y ponga igual. ¿Qué apareció? 0. 0. Significa que usted no tiene ningún dato. 0. Está impecable, tiquitaca su calculadora. Entonces, cuando usted preste su calculadora, por alguna razón, y alguien esté trabajando en el modo estadístico, y si no se la limpia y usted va a trabajar con ella, va a llegar a otro tipo de valores, porque usted no ha limpiado, no ha reseteado su calculadora. Entonces ahora le pone Shift Mode 3 para sacarse encima el ambiente estadístico y la deja tiquitaca. Y aparece una letra D nomás arriba. Sí. Listo. Entonces usted ahora aprendió a usar su calculadora en el modo estadístico, aprendió a calcular promedio y deviación estándar. Además, hoy día aprendió en caso cierto el manejo de las cifras significativas, tanto para la suma, la multiplicación, división, resta. Aprendió a redondear, ¿o cierto? Cifras significativas para los argumentos, para funciones, para cifras significativas, manejarla adecuadamente, etcétera, etcétera. Aprendió a reconocer. Entonces, hay un avance, por supuesto que sí, en todo este tipo de cosas. Entonces, de aquí en adelante, yo creo que va a tener un poquito más de precaución, ¿cierto?, para el uso de los datos en cuestión. Y por último, hoy día, o sea, para este trabajo que aparece acá, aquí aparecen dos escalas, la lineal y la logarítmica, y permite la visualización de un conjunto de medidas. En el caso de las escalas lineales, se utilizan para representar valores de un mismo orden de magnitud. Aquí tiene un valor mínimo y un valor máximo, que están separados a una distancia L, y hay un valor que yo quiero determinar, ¿o cierto?, o la longitud, ¿cierto?, la separación que existe entre un valor dado, que está a una diferencia L. Entonces usted hace una razón entre los valores. El valor máximo es el valor mínimo, como B es igual al valor mínimo. El valor máximo menos el valor mínimo, que es lo que está arriba, es al valor B menos el valor mínimo, que es lo que está abajo. Y la diferenciación que estaba arriba correspondía a L, la separación, y la nueva separación que usted quería, o la longitud entre los datos. Entonces, una relación de segmentos proporcionales. Este es a S, el grande es al chico, como la diferencia grande es a la diferencia pequeña. Hace una relación de segmentos proporcionales. Entonces te dice el dato a medir, despeja ahí, es la diferencia entre los valores extremos por la diferencia grande, partimos por los valores máximo y mínimo. Y aquí yo le coloco un ejemplo, el valor máximo, el valor mínimo de la escala. Hay una diferenciación que son 38.6 la diferencia entre ellos, y usted quiere saber la separación que existe entre el valor dado al valor mínimo. Entonces usted coloca 47,3 menos el otro valor, dividido por el valor grande menos el valor pequeño, multiplicado por la diferencia de longitud que existe entre ambos. Y de ahí saca usted y sabe la diferencia de longitud entre esos dos valores, que son 16,03 centímetros. Son escalas de tipo lineal. Son segmentos proporcionales en el fondo, que se usan, por ejemplo, para manejar las escalas en los termómetros. En el caso de la escala logarítmica potencias de 10, tiene un valor 10 elevado a n, el otro tiene un valor 10 elevado a n más 1, su separación es L, y tiene una cierta separación entre un valor a por 10 elevado a n, que es el valor del dato, partido por menos 10 elevado a n, que es la diferenciación en cuestión. Y usted sabe que a es igual a 10 elevado a L partido la diferenciación más pequeña por la más grande, aplica el logaritmo, le queda logaritmo de A, y eso le queda logaritmo en base 10 de 10, que es 1, entonces le queda L partido por L, o sea, la nueva dimensión le queda L veces el logaritmo de A. Y acá le dejé a usted unos números, un ejemplo. Por ejemplo, se tomaron muestras
de tiempo en segundo, 43,2, 123, 243,8, 6.382,7, 79.826,3. Y notación científica, esos datos quedan 4,32 por 10 elevado a 1, el otro te queda 2,43 por 10 elevado a 2, corriste la coma 2 lugares, el otro te queda 6,38 por 10 elevado a 3 y el otro te queda 7,98 por 10 elevado a 4. Entonces, si yo calculo el logaritmo de 4,32, te queda 0,635. Si yo calculo el logaritmo de 2,438, te queda 0,387. El logaritmo de esa cantidad te queda 6, el logaritmo de 6,3827 te queda 0,805. Y el logaritmo de 7,98263 te queda 0,92. Entonces, si tú quieres graficar eso en una escala logarítmica, los valores más altos, ¿cierto?, son 10 elevado a 1 y el otro es 10 elevado a 5, porque es 7 por 10 elevado a 4, pero es 7,98, así que lo tengo que dejar por acá, por 10 elevado a 5. Las diferencias, ¿cierto?, son 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5. Todos tienen la misma longitud. Entonces el dato 1 está por aquí, 0,635. Eso es 0,5. Pero el valor está por ahí, 0,635 por 10 elevado a 1. Por 10 elevado a 1. El otro valor es 0,387 por 10 elevado a 2. ¿Ya? Esto sería 0,387. Está por aquí. Este es el 0,5, porque está entre 10 elevado a 2 y 10 elevado a 3, así que el 0,387 está por ahí. No me permitió hacer una escala más pequeña, pero le puse el dato número 2, que corresponde a ese dato, o a ese dato que aparece ahí. El otro dato es 0,85 por 10 elevado a 3. El 10 elevado está aquí, así que 0,5, 10 elevado a 3, la mitad entre 10 elevado a 4, el 0,85 estará por ahí. Un poquito más pasado, casi 0,9. Y el último dato es 0,92 por 10 elevado a 4. Entonces está el 10 elevado a 4, la mitad de ese número, ¿cierto? Y está un poquito más ubicado, pero bajo el 10 elevado a 5. Está por ahí ese dato. Entonces tengo el dato 1, el dato 2, dato 3 y dato 4 para poderlo graficar. Entonces el espíritu de esta escala es poder visualizar medidas o valores de distinto orden de magnitud, tanto en una escala lineal como en la escala logarítmica. Normalmente se usa una escala lineal, por ejemplo, para la diferencia entre la escala de temperatura, los valores máximos y los valores mínimos. Y con eso estamos terminando esta parte de las cifras significativas. ¿Alguien tiene alguna duda? No, Ya, lo que tiene que hacer usted es tomar estas cositas y poderlas trabajar un poco durante las vacaciones, ¿ya? Para poder avanzar un poco más, no quedarse con lo que yo le digo en clase, sino poder avanzar un poquito más, o repasar. Bien, vamos a cerrar esto. Mire, recién terminó de terminar, ¿lo cierto?, el otro video. Me permite hacerlo al tiro porque si no después me voy a dedicar. Esto vamos a eliminarlo. Y esto lo voy a cambiar porque en la clase anterior. ¿Me permite, por favor? Discúlpeme, pero si no lo hago ahora, después se me olvida. No, tranquilo, profe. Y esto es lo mismo que yo hago con ustedes. Por ejemplo, yo una vez que termine, me va a pasar lo mismo con el curso vespertino. Entonces yo le pido permiso para cambiar su video. Clases, esto fue FIS Mecánica. Y hoy día estamos a 11 del 09. ...2020. Entonces
Yo lo llevo, lo envío a mis documentos. Ah, este debe ser el otro, entonces vamos a ver aquí uno. Ahí hago la diferencia. Este es el 2 entonces. Porque con ustedes he tenido continuidad, ¿o no? No ha habido problema, ¿verdad? Oye, No, para nada, profe. ¿ah? No hemos tenido drama, ¿cierto? Hemos continuado parejitos. No, Ya, listo, perfecto. Entonces tiene que ser del anterior. Ok, gracias. Ya, entonces fíjense bien, por favor. Les dejé una guía de ejercicios de análisis dimensional. No sé si la vieron, pero está en el aula. Esta guía. Hay algunos problemas que ya hicimos. Ese problema está hecho. Ahí tienen un problema para resolver. Ese problema también lo hice el otro día. Ahí tienen otro. Ahí tienen otro problema. 3, 4, 5, 6, 7, 6 no, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11 problemas para hacer. Los otros no, de ahí del 16 en adelante no lo haga porque eso ya depende de otras cosas y eso no lo voy a ver. Tiene que ver con un modelo de Badminton y eso no lo voy a ver. ¿Ya? Pero tiene como 10 problemas para hacer ejercicio voluntario. Bien, me voy a salir de aquí entonces, voy a ir a otra materia y vamos a ir a ver los vectores. Bien, aparece el título Los vectores y álgebra vectorial. Este documento también está en el aula virtual para que usted lo tenga, ¿ya? Dice magnitudes escalares. Normalmente nosotros hemos trabajado con eh, cantidades que son escalares. A ver, espérenme un poquito, por favor. Eso no. Espérenme un poquito. ¿Y dónde debería estar eso? Ya, copiar. Ya. Hemos trabajado fundamentalmente con escalares. Se denominan magnitudes escalares aquellas en las que las medidas quedan representadas correctamente expresadas por medio de un número y la correspondiente unidad. Ejemplos de ellos son las siguientes magnitudes, entre otras masa, temperatura, presión y densidad.
Entonces, la masa es un escalar. Necesito del número y expresarlo convenientemente en alguna unidad. 2 gramos, 4 toneladas, 54 kilogramos. Entonces, lo expreso convenientemente en alguna unidad y con un número. Por ejemplo, la temperatura, 4 grados Celsius, 20 grados Fahrenheit, 5 grados Kelvin. Entonces, es en la magnitud o módulo y expresado convenientemente en grados Celsius, grados Fahrenheit y el número. Y estos son los 5 grados Kelvin, sin la pelotita de grado. ¿Ya? Entonces tú para poder sumar estas cantidades, por ejemplo, si yo te digo que sume todo esto en gramos, ¿lo puedes hacer o no? No, ¿Por qué no? porque no tienen la misma unidad. Perfecto, entonces yo debería pasar las 4 toneladas, la debería pasar a gramos, y los 54 kilogramos debería pasarlo a gramos. Una vez que yo tengo todo estandarizado en la misma unidad en gramos, los puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Lo mismo sucede esto. Si yo tengo expresado todo esto en grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin, todo lo quiero en grados Fahrenheit, los grados Celsius mediante un modelo, una estructura, una ecuación, yo lo paso a grados Fahrenheit, igual que los grados Kelvin, lo paso a grados Fahrenheit de alguna manera. Una vez que los tengo establecidos, los sumo, resto, multiplico y divido. Y eso es lo que hemos hecho tradicionalmente durante nuestra carrera como estudiante en el colegio, ¿cierto? En el liceo, o donde esté, ¿cierto? Lo hemos hecho sin ningún problema. En cambio, en física, existen otras cantidades que son los vectores. Son magnitudes que además de la magnitud, tienen que quedar determinados, precisan de un valor numérico, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. Entonces los vectores tienen un origen o punto de aplicación que sería el punto A, un extremo que te da la flecha, que es la dirección, el ángulo respecto de un sistema de coordenadas, ¿cierto? Normalmente uno usa digamos, el sistema de cartesiano, y uno trabaja en el primer cuadrante, entonces los ángulos tú sabes que se generan en sentido antirreloj, ¿verdad? El sentido te lo indica la flecha, y el módulo tiene que ver con el porte, el tamaño del vector. ¿Y cómo se expresan los vectores? De esa manera. Se expresan con una letra mayúscula o una letra minúscula y se lee el vector A. Entonces, cada vez que usted vea de aquí en adelante una letra con una flecha, ya sea mayúscula o minúscula, eso significa que es un vector, es decir, posee una magnitud o módulo. Los matemáticos hablan de la norma de un vector, tiene un punto de aplicación en el caso de las fuerzas, tiene un sentido y tiene un ángulo, una dirección. ¿Ya? ¿Y cómo se expresa la magnitud o módulo de un vector? Mediante eso que está ahí. Una doble barra. Esa es la magnitud del vector A o la magnitud del vector A, y eso vale 5 unidades de longitud. Se llama magnitud o módulo. ¿Y qué significa 5 unidades de longitud? Pueden ser 5 kilómetros, 5 hectómetros, 5 decámetros, 5 centímetros, 5 milímetros, 5 metros. Da lo mismo. Pero yo los dibujo en forma proporcional. Yo no te puedo dibujar aquí un vector de 5 kilómetros. Entonces, a mi costado derecho, según las reglas del dibujo técnico, yo uso dibujo un vector proporcional mediante una reflexión. Digo, 1 centímetro es 1 kilómetro. 1 centímetro del papel, ¿cierto? Significa 1 kilómetro real. Entonces yo debería dibujar una flecha de 5 centímetros, o sea, 5 kilómetros. De esa manera se nota la magnitud del módulo, que es el porte. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que estos sistemas, ¿cierto?, de referencia a los vectores, que estará formado por un sistema, por un origen y 3 ejes perpendiculares, que son los sistemas de coordenadas X, Y, Z. Que tú le pongas X, a este le pongas Z y a este le pongas Y, o este el X, este el Y, este el Z, da lo mismo. Normalmente uno trabaja en el primer cuadrante, X, Y, Z. Hacia el interior estarán los negativos, los menos X, para acá estarán los menos Y, y hacia abajo estarán los menos Z, pero uno trabaja con el primer cuadrante. Y aparecen unos vectores unitarios. Dice, si U es un vector unitario,
Si uso un vector unitario, se anota con un sombrerito chino, ¿ves? Con un tongo chino. Y es tal que la magnitud o módulo de él vale 1. Y se puede representar como la magnitud o módulo, el vector unitario es, ¿cómo se representa? Como el vector partido por la magnitud o módulo del vector. Se representa de esa manera. U unitario es el vector partido por la magnitud o módulo de él. Entonces se anotan de esa manera, ¿ves? Vector unitario A, y la característica es que la magnitud o módulo de un vector unitario vale 1. Entonces, sí. Entonces van a existir 3 vectores unitarios, I, J, K. Y esos vectores unitarios van a estar en las direcciones X, Y y Z respectivamente. Entonces aquí está, ¿ves? Aquí tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. A través del eje X va el vector unitario Y. A través del eje Y va el vector unitario J y a través del Z va el vector unitario K. I, J, K. X, Y, Z respectivamente. Es como el representante de los jugadores, ¿cierto? Que en este momento están con Vidal. El representante de Vidal, ¿cierto? Es el unitario I, ¿cierto? El J y el K. Hacia la izquierda estará el menos I. Hacia abajo estará el menos J. Y hacia el interior estará el menos K. Menos I, menos J y menos K. Pero uno trabaja en el primer cuadrante. Entonces aquí tengo un vector tridimensional porque tengo 3 dimensiones, eje X, Y, Z, y tengo ahí el vector que sale del centro del sistema de coordenadas y va al punto de intersección de las coordenadas. Y esa proyección que está allá es la componente horizontal, AX, que va acompañado por vector unitario Y. La proyección sobre el eje de la Y es AIJ. Y la proyección sobre el eje Z es A sub Z por K. Entonces de aquí en adelante cualquier vector yo lo puedo expresar como la suma de 2, que pueden ser estas 2, o más componentes, que serían 3. Si tengo 2, pertenece al plano, si tengo 3, pertenece al espacio. Entonces esto puede ser más o menos AXY más AIJ más ZK, si son todas positivas, pero algunas de ellas pueden ser negativas, o todas negativas, ¿cierto? Por eso pongo toda la condicionalidad. Y eso pertenece al espacio. Si pertenece al plano, tengo 2 componentes. Las 2 pueden ser positivas, las 2 pueden ser negativas, una positiva negativa o negativa positiva. ¿Ya? Ahora, hay ciertas propiedades, como la suma de vectores. Los vectores se pueden sumar igual que los escalares. Y hay una regla mnemotécnica que es la suma del paralelogramo. Dice, de acuerdo con la regla del paralelogramo, para sumar 2 vectores, en primer lugar se hacen coincidir los inicios de los 2 vectores origen. Entonces yo dibujo el vector A, el porte de la flecha tiene que ver con la magnitud de módulo, y dibujo el vector B. A continuación, ¿qué es lo que hago? Traslado el vector A en forma virtual y lo dibujo aquí arriba. Forma virtual. Y acá dibujo el otro también en forma virtual. Lo traslado, lo tomo, considero la magnitud, dirección y sentido, y sale un vector C desde el punto común al punto de intersección de ambos vectores. Y ese vector es el vector C, que es la suma de A más B o B más A. Es decir, la suma entre vectores conmutativa. Ahora, ¿qué es lo que es tradicional en física hacer? Otro método es que se toma el primer vector y a continuación del otro se dibuja el vector B. ¿Ya? El vector C es el vector que sale desde el primero y va al punto de intersección del segundo. Y ese vector C es la suma de A más B. Esto es lo que se usa frecuentemente en física, ¿ya? La ventaja de este método es que se puede emplear de forma simple para sumar gráficamente muchos vectores como se muestra en la figura. Y aquí tengo algunos vectores, ¿ves? ¿Cuántos vectores tengo? 4. Tengo el vector A, el vector B, C y D con sus magnitudes, sus sentidos y sus direcciones. Entonces tomo el vector A, lo traslado virtualmente y lo agrego ahí. ¿Sí? El vector B lo tomo, lo traslado, mantengo su magnitud y dirección original.
El vector C también lo tomo, lo traslado y lo coloco a continuación del otro. Y el vector D lo tomo y lo traslado y lo coloco ahí. El vector suma va desde el primero hasta el último. Y ese vector que estoy denotando ahí y mostrando es el vector suma de los 4 vectores. A más B más C más D. ¿Qué propiedades cumplen los vectores? A más B, lo mismo que B más A. También la suma es distributiva sobre la suma. Si tú tienes 3 vectores y sumas el B con el C, obtienes un vector y luego le sumas el vector A. O también toma los 2 primeros vectores, A más B, y le suma a continuación el vector C. Elemento neutro es el vector de módulo 0, de tal manera que el vector A más 0 te queda el vector A. El elemento opuesto a la A, ¿cierto? Te da el 0 vector. Y aquí hay que hacer diferencia. El 0 número es distinto al 0 vector. El 0 vector, que el vector nulo, tiene 0 componentes I, 0 componentes J y 0 componentes K. Entonces, no da lo mismo colocar un 0 o un 0 vector. Entonces ya tenemos internalizada la suma, la resta entre vectores. Si yo quiero restar 2 vectores, el vector A menos el vector B, me apoyo en la suma, pero debo obtener el negativo de un vector. ¿Y cómo obtengo el negativo de un vector? El negativo de un vector lo obtengo multiplicando el escalar menos 1 por el vector en cuestión. ¿Cuál es el negativo de un vector? Aquí tengo el vector B, y si quiero el negativo del vector, es el mismo vector que tiene la misma dirección, ¿cierto? Cambia de sentido, y el porte de la flecha es el mismo. Entonces tomo el vector A y tomo el vector B. Traslado el A y después traslado el B. Entonces, usando el método del paralelogramo. Entonces, ese vector que va del primero al punto de intersección es la diferencia entre los 2 vectores. Entonces, ¿cómo yo tengo el negativo de un vector? Multiplicando por el escalar menos 1. Entonces, los vectores se pueden restar. También los vectores se pueden multiplicar por un escalar, por un número. Por ejemplo, si aquí tengo un vector A y yo lo quiero duplicar, lo multiplico por el escalar 2, entonces, ¿qué es lo que hace el vector? Lo aumenta el doble, una vez, 2 veces, y lo amplifico. Ahora, si ese vector yo quiero negativo amplificado a ese vector, lo multiplico por 2, pero al ser negativo lo cambia de sentido y viene hacia abajo. Entonces yo puedo amplificar vectores o reducir vectores. Si A es un medio, entonces esto te quedaría la mitad del vector. Y aquí está, digamos, está internalizado con un escalar lambda, donde lambda es un número cualquiera, puede ser una expresión numérica, una potencia, una raíz de algo, una fracción. Si lambda es positivo, va en la misma dirección, o si lambda es negativo, viene en dirección contraria. Entonces tú puedes amplificar vectores, como es el caso cuando usted va a una fotocopiadora y le dice, señorita, yo quiero este tamaño carta, amplificarlo a tamaño oficio. Entonces ella ya sabe, ya por experiencia, aprieta 2 veces, entonces amplifica la coordenada horizontal y la coordenada vertical y amplifica toda la hoja en alguna dimensión. Si usted va donde la señorita le dice, sabe, quiero reducirlo de un tamaño carta a de un tamaño oficio, tamaño carta, lo reduce. Va en el otro sentido. Entonces, lo reduce a la mitad. Por ejemplo, si lambda vale 1 medio. En este caso, si esto vale 2, si lambda vale 1 medio, le queda 1. Si además lambda vale menos 1 medio, lo reduce a la mitad y además lo cambia de sentido. Entonces, dentro de la operatoria, podemos sumar vectores, restar vectores, amplificar vectores o reducirlo de tamaño, pero la división de vectores no existe. La división entre vectores no existe. Entonces vamos a colocar aquí en no existe. Está por aquí, no existe. Ahí está. Entonces para que no exista eso, matemáticamente hablando, eso.
Entonces, dentro de las operatorias básicas no existe esto, la división entre dos vectores, matemáticamente hablando. Lo que existe es el vector partido por un número, por un escalar. Eso no existe, eso sí. Entonces los vectores se pueden sumar, restar, multiplicar. La multiplicación es un producto especial, ya lo voy a ver, pero no se pueden dividir. Y acá viene una de las cosas más importantes, que son las componentes rectangulares de un vector. Digo rectangulares en dos dimensiones. Tú lo que quieres acá, tienes un vector fuerza, que es lo rojo, quieres saber el tamaño y quieres saber el ángulo. Recuerda que los ángulos, ¿cierto?, se generan en sentido antirreloj. Tengo el eje X y el eje Y. Recuerda que a través del eje X va el vector unitario Y, a través del Y va el J. Entonces, si yo alumbro esto con una linterna hacia abajo, me genera esa sombra. Y esa sombra es Fx. Si yo alumbro el vector de aquí hacia allá, ¿cierto?, me genera esa componente vertical que está en la pared. Entonces, lo que me interesa es saber cómo yo puedo calcular ese porte del tamaño y el ángulo. Entonces, usando la trigonometría, decimos lo siguiente: coseno teta de ese ángulo, esto es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. ¿Cómo se define coseno? Coseno se define como coseno de teta, ¿cierto? Es cateto adyacente partido por la hipotenusa, o sea, fx, el coseno del ángulo es fx partido por f, despejo de ahí, fx te queda f por coseno teta. Es decir, has encontrado la componente horizontal del vector, que le llamo 1. De igual manera, ese ángulo se repite aquí arriba, ángulo alterno externo, y digo seno de teta es cateto opuesto, fi partido por la hipotenusa. Seno teta es igual a fi partido por la hipotenusa. Y de ahí despejo fi, como f seno teta, que es la 2. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar las ecuaciones 1 y 2, las voy a elevar al cuadrado y las voy a sumar. Entonces te queda fx cuadrado igual a f cuadrado coseno cuadrado teta más fi al cuadrado es igual a f cuadrado seno cuadrado teta. Al sumar eso hacia abajo, te queda f cuadrado coseno cuadrado teta más f cuadrado seno cuadrado teta, y te queda fx igual a fi al cuadrado. Y ahí factorizo, porque el elemento que se repite está ahí y está acá. Y te queda coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. ¿Y eso cuánto vale? Eso es una entidad trigonométrica y eso vale 1. Y eso es igual a fx cuadrado más fi cuadrado. Es decir, te queda f cuadrado, y tú lo que quieres, ¿cierto?, es la raíz, la magnitud o módulo. Entonces aplicas, elevas al cuadrado y te queda que la magnitud o módulo de ese vector es la raíz de las componentes de él al cuadrado, lo que te permite calcular la magnitud o módulo. En el fondo esto, Pitágoras, este vector al cuadrado más ese vector al cuadrado, te queda ese vector al cuadrado, ¿verdad? Lo que está en rojo. Ahora, si yo quiero saber el ángulo, digo acá, divido la ecuación 2 partido por la ecuación 1, es decir, voy a dividir esta ecuación partido por esa ecuación. Y ahí está dividido, f seno teta partido por f coseno teta es igual a fi partido por fx, que son las proyecciones vertical y horizontal. Se nos va la fuerza y te queda seno partido por coseno. ¿Qué es lo que es seno partido por coseno? ¿Qué es lo que es seno partido por coseno? Eso es tangente. Y eso es igual a fi partido por fx. O sea que teta es tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la corriente horizontal. Yo esto que está aquí no se los voy a preguntar en prueba. Y una de estas cosas, lo que yo necesito es poder aplicar esta ecuación rectángulo que me permite calcular el porte de la flecha y la dirección. Y vamos a hacer un ejercicio. No sé si lo va a anotar. Anote ese ejercicio que está ahí. Sea A igual a 3i más 4j, vamos a calcular la magnitud o módulo y la dirección. Permiso.
Hola chicos. ¿Qué pasa? Después su amor. Uy, ya voy, dijo el negro. Ya, ¿anotó el problema? ¿Están por ahí o no? Sí, profe. Sí, Ya, el sí, sí. ejercicio dice lo siguiente, sea A, eso es un vector, ¿cierto? Y tengo dos componentes, 3i más 4j. Ambas son positivas, por lo tanto estoy trabajando en el primer cuadrante. O sea, estoy aquí en el primer cuadrante, tengo 3i y tengo 4j. Vamos a aumentar, ¿cierto? Vamos a determinar el tamaño de ese vector y el ángulo. ¿Cómo calculo la magnitud de un módulo? Es la primera componente al cuadrado porque esto pertenece a un plano, ¿no? O a un espacio. Al plano. Tengo dos componentes porque le falta el k. Entonces elevo al cuadrado este y elevo al cuadrado el otro. 3 al cuadrado son 9, más 4 al cuadrado son 16. 3 al cuadrado son 9, más 4 son 16, eso te da la raíz de 25. Y la raíz de 25 son 5 unidades de longitud. Y ese es el porte de la flecha. Entonces si yo voy al dibujo acá, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te queda 5 al cuadrado. Pitágoras. ¿Ya? Listo. Y ahora vamos a calcular el ángulo. La dirección. Entonces, ¿qué dice la dirección? Dice esta fórmula. Miren acá. Ahí. El ángulo θ es tangente a la menos 1 de la componente vertical partido por la componente horizontal. La componente vertical es el que va acompañado con J, 4. Y la componente horizontal son 3. Entonces yo aplico aquí tangente a la menos 1 de 4 partido por 3. ¿Cómo se hace eso? Primero tienen que verificar que su calculadora esté en el sistema DEC, o esté con una letra D. ¿La chequeó? ¿La chequeó o no? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a colocar, en vez de tangente, tangente a la menos 1. Entonces repito, Shift Tan. ¿Qué apareció? Tan -1. Listo. Salió. Entonces yo voy a tener que colocar paréntesis. Entonces coloco el paréntesis redondito. Y ahora coloco 4, lo divido en 3. Cierra paréntesis. Y ahora aprieto igual. ¿Cuánto le quedó? 53.13010235. Listo. Pero lo usamos con 2 decimales después de la coma. Entonces, ¿usted qué Claro. calculó? La Calculó ese tangente. ángulo. Ese ángulo que está ahí. Ahora, si usted quiere saber este otro ángulo, ¿qué es lo que hace? Dice 90 menos ese ángulo, tengo el complemento, ¿no? ¿Y por qué se hace esto? Porque obviamente, vamos a suponer que nosotros somos los guarenes de la bahía, que estamos aquí en un punto y nos indican que hay un barco que se está incendiando más afuera. Entonces nos dicen,
nos llaman por radio y dicen, miren, en este momento nos estamos incendiando, estamos a 50 millas y se corta. Entonces tú creas un radio vector de 50 millas. Pero ¿para dónde salgo? Salgo para allá, salgo para acá, para allá, no sé. Pues. Entonces, esas 50 millas no es necesario y suficiente. Entonces falta el ángulo. En cambio, se los dicen, miren, nos encontramos a 50 millas haciendo un ángulo de 30 grados al norte del este. Entonces yo salgo que la línea recta, hago la planificación, la cantidad de benzina o de energía que debo tener, ¿cierto?, para poder llegar y volver en línea recta, pero te salí con una ruta predefinida, tomando un ángulo para saber dónde está el barco a la deriva o no, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito también el ángulo. ¿Ya? ¿Le quedó claro cómo se hace esto? Y yo lo puedo graficar. ¿Ve que es fácil o no? Todo esto que está ahí era para ocupar eso que está ahí, saber qué es lo que estaba haciendo, para calcular la magnitud o módulo. Y lo vamos a hacer para 3 dimensiones. Para 3 dimensiones lo mismo, pero le agrego la componente a sub z al cuadrado. Pero acá aparecen ángulos alfa, beta y gamma. El ángulo alfa, beta y gamma son los ángulos directores. Entonces, aparece alfa. ¿Cómo calculo alfa? Coseno a la menos 1 de la proyección horizontal partido por la magnitud o módulo. El beta coseno a la menos 1 de la componente vertical partido por la magnitud o módulo. Y el gamma coseno a la menos 1 de a sub z partido por a. Esos se llaman los ángulos directores y uno lo hace a través de los cosenos directores. Entonces los vamos a poner de acuerdo. Mira acá, por favor. Aquí hay un ejercicio. ¿Cuántas componentes tiene este vector? ¿Cuántas componentes tiene? 3. Ya, pertenece al plano, al espacio. Al Al espacio. espacio. Listo. Entonces colocamos el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el tercero al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado son 16. Y el tercero, ¿cierto? 3, 5 al cuadrado son 25. 25 más 25 le da la raíz de 50. Y la raíz de 50, ¿cuánto le queda? Gracias. ¿Cuánto le queda la raíz de 50? 7.07. 7,07. Ya, como no sabemos si esos vectores que me están dando están en centímetros, metros, en kilómetros, lo dejamos como unidades de longitud. Ya. Y acá los vamos a calcular, los vamos a poner de acuerdo. Ahí dice acuerdo. 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 ¿Cómo no nombra los ángulos, cierto? Cuando hace trigonometría en el colegio, tipo PSU, alfa, beta y gamma. ¿Y cómo nombra los ejes X, Y, Z? A través del eje X va el vector unitario Y, a través del Y va el J, y a través del Z va el K. Entonces decimos alfa, beta, gamma, Y, J, K, X, Y, Z. ¿Está claro? Ya, vamos a calcular entonces alfa. Alfa es coseno a la menos 1 de la componente horizontal. ¿Cuánto vale la componente horizontal? La que va con I, que vale 3. Ahí está el 3. Y eso está dividido por la magnitud o módulo. ¿Cuánto vale la magnitud o módulo? 7,07. Calcúleme ese ángulo. A ver cuánto le da. Me dio 64.89. Listo. Entonces usted lo que calculó fue esto. Ese ángulo, la proyección que hace el vector respecto al eje X. ¿Y a cuánto da lo otro? Calcúleme el beta. O sea, si usted me dice, mire, me dio el resultado que aparece ahí, ya, de acuerdo, pero
La idea es que lo haga con la calculadora para que aprenda a hacer esto y después en la prueba no se equivoque. El beta es coseno a la menos 1 de qué cosa? De la componente que va a través del eje de las, a través del J, del I. 4. 4 partido por la magnitud de un módulo. Y el gamma es coseno a la menos 1 de la componente que va a lo largo del eje Z, partido por la magnitud de un módulo del vector. A ver cuánto le da a los ángulos. ¿Cuánto le dio el beta? Lo mismo que aparece ahí. 55,54. ¿Y el otro? Ya, entonces 44,99. El resto llegó, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Entonces hoy día avanzamos bastante porque usted calculó el alfa, el beta y el gamma, que son los ángulos directores. Y ahí está la multiplicación entre vectores, que se llama producto punto escalar, pero eso lo vamos a dejar para vuelta de vacaciones. Entonces hoy día vimos lo que son los vectores, avanzamos bastante. Sabemos la diferencia entre un escalar y los vectores. Los vectores mantienen magnitud, dirección y sentido y punto de aplicación. Existen los vectores unitarios, cuyas características son, ¿no es cierto?, que su magnitud o módulo vale 1, y se expresan como el vector partido por la magnitud de un módulo. Y ahora todo vector, tanto en el espacio, lo va a expresar como 3 componentes, la suma de 2 o más componentes. Si tiene 3, el espacio; si tiene 2, el plano. También encontró la diferencia entre vector 0, o sea, perdón, el 0 escalar, y el 0 vector, que es el vector nulo. Y el vector nulo es aquel vector que tiene 0 componentes y 0 componentes j, si pertenece al plano, o si pertenece al espacio tendrá 3. Y eso es vector nulo. También hoy día aprendió a operacionalizar los vectores tanto en la suma, en la resta, en la amplificación de un vector. Me falta ver lo que es la multiplicación entre vectores, que es producto punto, que después lo voy a explicar. No existe la división entre los vectores, pero sí existe la división de un vector por un escalar. Y además hoy día, ¿cierto?, aprendió a trabajar y calcular la magnitud, ¿cierto?, o módulo de un vector, y a calcular su dirección. Y poderlo graficar también. Y también lo hizo para un vector en 3 dimensiones. Calculó su magnitud o módulo, que es la raíz cuadrada de las 3 componentes del cuadrado. Hubo un acuerdo tácito, alfa, beta, gamma, x, y, z y jk. Y calculó los ángulos directores del vector y por lo tanto los podrá graficar con las proyecciones sobre el eje de las x, sobre el eje de las y asociado con el beta, y sobre el eje de las z asociado con gamma. Y además lo hizo usted con la calculadora. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Se están quedando. Bueno. Sí, no. Bien. No. Bebo, y con la calculadora usted me está colaborando. ¿Y cuántas clases llevamos? Llevamos como 2 clases, ¿no? Y usted me calcula las cosas, le doy la explicación y usted lo hace. Y usted se hace partícipe. Ahora, si usted me dice no lo hace y le da ese resultado, se está haciendo un flaco favor. Yo confío en que usted lo está haciendo. Porque si usted me dice, no, profe, no llegué, entonces yo lo corrijo y lo hace. Porque después las pruebas lo va a tener que hacer. ¿Cierto? Si esto va para ustedes, no para mí. Entonces hoy día aprendió varias cosas. Aprendió a trabajar en el ambiente estadístico, aprendió a hacer el redondeo, ¿cierto?, la cifra significativa, usó su calculadora en ambiente estadístico, sabe calcular promedio de desviación estándar, y hicimos una introducción a los vectores. Y nos falta el producto punto y el producto cruz. Estamos listos con eso también.
Ya chicos, llego hasta acá. Espero que tengan una semana de descanso. Trate de adelantar un poquito, hacer las cosas que hicimos de nuevo. Y un poco más allá. Y cuídense, por favor. No salga a carretear. Si va a salir a carretear, tiene hasta las 9 de la noche nomás. Pucha, Sí, po. ¿Hay carrete? Escucha, F. Yo hoy día, más rato, ¿cierto? Cuando termine mis clases, ahí, más rato me junto con un grupo de colegas y ahí me tomo mi leche cultivada de 40 grados, mi yogo yogo. ¿Me entiendes? Pero mañana no tengo clase. Ya lo hago. Los gatos de litro, ¿no? No, pues yo uso. No, me gusta el vinito en el almuerzo, pero yo prefiero un buen pesquito o un roncito. ¿Ah? Le pongo Con hielo. ah, ya. le vale. Con hielo, tiene que ser con hielo, claro, porque si no puede ser. Pues. Y con negrita, con negrita. Ahora con bombilla. Claro, ya, nos vemos. Cuídense. Ya, profe, que esté bien. Ya, chao. Cuídense. Repasen un poquito, chiquillos, no se queden en las cuerdas. Chao, chao. Ujú. Pero, chao. Chau. Chao, chao.